Aleluya. Le damos los buenos días esta mañana y antes de entrar a la palabra de Dios quisiera tomásemos un momento y oremos por tanta necesidad que hay alrededor de nosotros, tanta gente enferma con este COVID y por otras enfermedades. Amén. Abra su corazón y ayúdenos a orar. Manuel Castillo, Tania Ruiz y Tiffany Castillo, mi hermano allá en California y dos de mis sobrinas, sus hijas, amén, están enfermos por el COVID y vamos a creer a Dios por ellos. Vamos a orar por estos pastores, hermano Isaac, hermana Susana Huerta, hermano Adrián, hermana Gloria, y vamos a traer a nuestro hermano Ricardo Elías en Mexicali también, que Dios esté ayudándole, amén, a salir adelante de esta enfermedad. Fernando Cordero necesita nuestra oración. Vamos a traer las familias Delgado y familias Beltrán. Ellos son consuegros de Ana, mi cuñada. Vamos a creer con todo el corazón por ellos. Luis Arellano y Jorge Vargas necesitan nuestra oración. Ellos son hermanos de nuestro hermano Gonzalo y un cuñado. Vamos a traerlos delante de Dios también esta mañana. Gonzalo Vargas, amén. Vamos a traer hermano Joe McDonald, nuestro hermano Felipe Beltrán y a Rosy de Santiago, una hermana jovencita aquí en la iglesia, que Dios la ayude también, amén, durante esta pandemia. Vamos a traer a estas familias, ellos perdieron un ser querido, amén, el hermano Rufino y sus hijos, amén, ahí en Mexicali. Amén. Vamos a traer a nuestra hermana Lupita Moreno y la familia Alcántar, su familia, que Dios los ayude. La familia Álvarez, familia del pastor Álvarez, que falleció unas semanas atrás. Vamos a traer delante de Dios, amén, a su esposa, a sus hijos y nietos. Lorena Zazueta y la familia Zazueta necesitan nuestra oración. Vamos a traerlos delante de nuestro Señor. Alicia Caballero Somoza, una prima hermana de mi esposa, que necesita también nuestra oración. La familia Josie y familias Parker necesitan esta mañana que estemos orando por ellos. Le voy a pedir por favor, continúe orando por mi esposa y por mí, que Dios nos ayude. Aún estamos en casa, aún estamos batallando con este COVID en nuestros cuerpos. Amén. Y mañana tiene una cita mi esposa con el cardiólogo. Vamos a creer que todo va a resultar favorable. Vamos a orar. Ayúdame a orar esta mañana, Padre. Una vez más, gracias en esta mañana por tus promesas, por tu favor, oh Dios. Vengo en este momento pidiéndote por el enfermo, por el perdido, por el cautivo, que tú seas honrado y glorificado en cada cuerpo. Te pedimos, Señor, por estas familias que perdieron un ser querido o más de un ser querido. Hallen en ti refugio y en ti fortaleza, Señor, fortaleza, Dios, y entiendan, Señor, y realicen que tú estás en medio de todo, que tú tienes, Señor, aleluya, todo en tus manos. Ayúdanos en esta mañana. Te pido bendigas tu palabra a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te damos gracias, Rey. Amén. Aleluya. Si trae su Biblia esta mañana, amén, con usted, amén, libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Me quiero esta mañana hablar de algo que le he titulado Cree, o cree en el Señor Jesús. Aleluya. Es una hermosa mañana que Dios nos ha dado. Amén. Dios ha sido bueno, ha sido propicio, es fiel y nos ha bendecido con una hermosa mañana. Amén. Al menos a mí se me hace hermoso, amén, abrir la ventana y mirar afuera la nieve, aleluya, se mira muy bien, pero yo sé que está fresco allá afuera y para muchos es molesto la nieve, para mí lo contrario, yo me gozo, gloria al Señor, amén. Lo siento por ustedes que están ahí en el calorón, aleluya, amén, pero a veces es difícil, amén, gozarnos, amén, cuando, aleluya, fechas como hoy, aleluya, amén, nos traen recuerdos tristes, amén, de un ser querido, de un familiar que ya no está con nosotros. El día de ayer mi suegra cumplió, o era el cumpleaños de mi suegra, el día de ayer, y, aleluya, me van a hacer 3 años que ella falleció. Y es triste todo esto, amén, aleluya, amén. Mis cuñadas estuvieron comunicándose de ayer, repasando fotos, viendo videos y derramando lágrimas, amén, porque, aleluya, esos seres queridos ya no están con nosotros, amén, pero los recuerdos son hermosos, los recuerdos son tremendos.
Pero tal vez usted está viviendo esto ahorita también. Amén. Le acaban de avisar de un ser querido, de un familiar que acaba de morir. Perdón, o está a punto de sepultar a un ser querido debido a tantas muertes. Amén. Las funerarias están atrasadas con tanta gente, con tanto trabajo, y es amén, aleluya, triste, amén, los cuadros, las imágenes que mira uno, amén, en estos tiempos. Aleluya, pero, amén, sin embargo, amén, necesitamos, como dice la Escritura, aleluya, creer, amén, en el Señor. Creer en el Señor Jesús, aún en medio de, aleluya, caos, aún en medio de confusión, aún en medio de dolor, aleluya, aún en medio de lo que estemos viviendo. Aleluya, es que a veces la gente se molesta, se enoja contra Dios y dice: Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué tantos más de un familiar? ¿Por qué tantas cosas has permitido? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la respuesta al por qué la encontramos en Hebreos 9:27, y dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Esta palabra, amén, establecido, es algo que, aleluya, de alguna manera ya se ha decidido de antemano. Y quiero decirle este día que desde antes de que la pandemia iniciase, de que antes de que todo esto se hablase, amén, Dios ya había establecido, amén, una cita, aleluya, para que cada uno de aquellos que han muerto, aleluya, muriera. Amén. Ya Dios lo había decidido, ya Dios lo había firmado, ya Dios lo había, amén, decidido de esta manera. Así que, aleluya, en esta mañana, amén, nuestro texto nos exhorta, nos anima a poner en el Señor nuestra confianza, aún, le repito, cuando es difícil. Dice Hechos 16, versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Esta mañana, amén, la porción de la Escritura que estamos viendo, amén, aleluya, o en la porción de la Escritura que estamos viendo, la Escritura nos enseña que Pablo y Silas están en la cárcel, están ellos, aleluya, detenidos. Amén, es la medianoche y ellos están, aleluya, teniendo un servicio de medianoche. No es año nuevo, pero están teniendo un servicio a medianoche. Ellos están gozando, orando y entonando alabanzas a Dios. Y la Escritura nos dice: lo más tremendo es que hay gente que no conoce de Jesús, hay gente que no sabe de Dios, hay gente que está necesitado, hay gente que está cargada, hay gente que está desesperanzada en la prisión, tal vez olvidados por familiares, olvidados por todo el mundo, pero Dios, aleluya, los ama y quiere alcanzarlos aún ahí donde ellos están. Hechos 16, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En la medianoche y los presos, les repito, están escuchando. No están dormidos y no están quejándose: ay, ustedes, aleluyas, cállense. Al contrario, están atentos, están abiertos, están sedientos, están prestando atención al mensaje que estos siervos de Dios están presentando. Están escuchando cada palabra. Y la razón por la cual Pablo y Silas están ahí en la prisión es porque Dios hizo un glorioso milagro a través de ello. Esto lo encontramos en Hechos 16, versículos 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y presentándolos a los magistrados, dijeron:
Estos hombres, siendo judíos, aunque no eran judíos, como vamos a ver más adelante, sino romanos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Así es que esta es la causa por la cual ellos están en la cárcel. No han hecho absolutamente nada malo, no han hecho nada para quebrar la ley. Al contrario, están haciendo bien, aleluya, alcanzando almas para el reino de Dios. Los versículos 23 y 24 nos dicen: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estos magistrados o jueces no estaban siendo muy justos, muy legales. No estaban ellos siguiendo lo que la ley romana decía, pues no se hizo ningún tipo de investigación, no se les dio una audiencia apropiada, amén, no se les dio a ellos tiempo para que dijesen su parte, amén, de la historia, no se les dio a ellos la oportunidad de defenderse a sí mismo. El magistrado, amén, tomó ventaja y dio orden que, aleluya, los golpeasen, les rasgaron las ropas y que los azotasen, perdón. Esto es algo ilegal, esto es algo que no debería hacerse, pues aún no habían sido juzgados, aún no se había encontrado culpa en ellos. Si así hubiera sido, entonces tenían el derecho de azotarlos, pero no se había encontrado ninguna culpa, no tenían pruebas, amén, aleluya, de esto, amén. Así es que están haciendo algo ilegal, pues ningún crimen habían ellos cometido. Ordena, amén, al carcelero que los, aleluya, amén, que se asegure de que no se vayan a escapar. Asegúrate que estos no vayan a andar por ahí otra vez en la calle, amén, predicando en la calle, haciendo alborotos ahí en la calle, haciendo, amén, amontonadero de gente. Así es que el carcelero, siguiendo las instrucciones, los mete hasta lo más dentro, amén, hasta el centro de la prisión, amén, donde es la sección más segura, lejos de las orillas, donde ellos pueden escaparse. Ahora, las cárceles en ese tiempo no eran como son hoy en día, y no todas son muy agradables, pero hay cárceles o prisiones donde, amén, las celdas están limpias, donde tienen sus propios servicios ahí, donde tienen refrigeración en tiempo de calor, donde tienen calefacción en tiempo de frío. Pero el lugar donde envían a Pablo es un lugar frío, es un lugar húmedo, es un lugar maloliento, amén, es un lugar sucio, aleluya, y oscuro. Y ahí los llevan a él y a Silas. Y además, dice la Escritura, por las instrucciones que da el magistrado, amén, los ponen, aleluya, ponen sus pies en el cepo. Los cepos eran unos dispositivos de restricción que se usaban, amén, como castigo corporal a los prisioneros. En otros casos era para de alguna manera humillarlos públicamente. Estos cepos eran hechos de madera, eran dos grandes barrotes o tablas de madera, amén, que estaban unidos por unas abrazaderas de hierro. Tenían unos hoyos lo suficientemente grandes para que cupiesen los tobillos de los prisioneros. Amén. Los sentaban, abrían esto, sentaban al prisionero ahí, ponían las piernas en estos hoyos ahí, y después ponían la otra parte arriba, amén, y la aseguraban. Así es que ellos no podían mover sus piernas, estaban ellos en una posición fija, y este tipo de castigo, amén, estos cepos los diseñaron, amén, con el fin de retener ahí a los aleluya, prisioneros más peligrosos. Y ahí, aleluya, es donde está Pablo y Silas. Ahora, esta práctica, amén, era utilizada por, amén, autoridades militares y civiles, amén, durante los tiempos de la Edad Media hasta tiempos, amén, modernos.
Amén. Estos fueron utilizados por los primeros puritanos americanos para castigar a gente de otros niveles, de otras clases sociales menores a ellos. Cuando alguien estaba guardando, aleluya, amén, para ir al juicio, para ir a corte, amén, los ponían en estos cepos. Para entonces, amén, los ponían estos cepos en lugares públicos, donde la gente pasaba y los veía y de alguna manera se daban cuenta de lo que habían cometido, las faltas que habían cometido, hacían escarnio de ellos, se burlaban, amén, a veces les quitaban los zapatos, los chamacos más chicos y les hacían cosquillas, les hacían travesura, otra vez se los golpeaban, amén, en la cabeza, amén, hacían todo esto, amén, aleluya, con el fin de humillarlos, de maltratarlos. Aleluya. Y ahí estaban ellos a merced de la gente. Aleluya. Se está comprobado que entre los años 1500 a 1748 este tipo de castigo se implementaba aquí, amén, en Estados Unidos. Así es que este es el lugar donde Pablo, aleluya, y Silas están, un lugar oscuro, un lugar, aleluya, amén, donde están ellos, aleluya, confinados. Amén, sus cuerpos todavía están azul, amén, y negro, están amoreteados, sus espaldas están tal vez sangrando todavía de las heridas que les dieron durante el día, están en dolor, están experimentando todo esto, están encarcelados, están, aleluya, amarrados. Y allí en esta posición, en este lugar, aleluya, están ellos alabando a Dios con todo su corazón. ¿Cómo es posible, se pregunta la gente, que alguien que está en una situación tal, cuando sus, aleluya, han sido privados de su libertad, cómo es que pueden ellos alabar a Dios? ¿Cómo es que ellos puedan glorificar a Dios y gozarse en todo esto? Y la respuesta la hallamos en Hechos 16, versículo, aleluya, 9. Y dice la Escritura, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Unas semanas antes, amén, unos días antes, Pablo había tenido esta visión, amén, de alguien que está hablándole, diciéndole: ¿sabes qué? Ven, ayúdanos, ven, échanos la mano, ven y enséñanos, dirígenos, necesitamos dirección, necesitamos de Dios, necesitamos ayuda, y esto es, aleluya, lo que él, aleluya, hace. Si vemos los versículos 10 en adelante, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Los primeros versículos está hablando de Pablo y Silas, pero si prestamos atención en el versículo 10, encontramos cuando vio la visión, hablando de Pablo, amén, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ya el autor de esta carta, de esta epístola, amén, está incluyéndose a sí mismo. El autor del libro de los Hechos es Lucas, y esto nos muestra que Lucas entonces se une a este grupo misionero, aleluya, que está compuesto de Pablo, de Silas, de Timoteo. Amén. Es ahí donde él se une a este grupo y van, aleluya, y llegan ellos a Filipos, amén, en la región de Macedonia. ¿Para qué? Para ayudar a este macedonio, para ayudar a la gente de esta región. Y así sucede, nos dice la Escritura, que, aleluya, se convierte, amén, una mujer llamada Lidia. Hechos 16, versículo 13 en adelante: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es la primera, aleluya, la primera persona que se convierte, amén, ahí en Filipos, esta mujer que creía en Dios, que al igual que, amén, aleluya, al igual que Cornelio, estaba sirviendo a Dios a su manera, pero ella necesitaba ser expuesto, amén, más de cerca, el plan de Dios, el plan de salvación para su vida. Así es que Dios abre el corazón para que ella reciba el mensaje. Amén, es una mujer que, amén, hablando socialmente, está bastante bien, tiene su propio negocio, le va muy bien, tiene una casa amplia y ella puede, amén, dar alojo allí a los misioneros, amén, que están anunciando el mensaje. La segunda persona que se convierte es esta jovencita que ya leímos hace un momento, amén, que adivina, aleluya, tiene este espíritu de adivinación. El versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. No les pareció lo que había hecho Pablo. Amén. Ahora ya no había ingreso, ya no había ganancias. Ahora qué iban a hacer. Amén. Y fue tanto su enojo que, aleluya, lo llevaron delante de las autoridades para ser juzgados, y esta es la razón por la cual ellos terminan prisioneros. Pero aquí está la segunda conversión, la segunda persona que se convierte allí en el área, amén, en Filipos. Así es que esta es la razón por la cual, amén, Pablo y Silas están contentos. Amén, ya vimos en el versículo 9 que unas semanas antes Pablo había tenido esta visión, amén, que el varón macedonio le dice, pasa a ayudarnos, cosa que ellos hacen, amén, y empieza, aleluya, Dios a moverse, aleluya, Dios empieza a hacer maravillas allí en Macedonia, y por eso están contentos ellos. Apenas recibimos esta visión, se convirtió la hermana Lidia, ahora esta jovencita quedó liberada y todo el mundo se dio cuenta. Ahora están ellos en la cárcel, y en lugar de apachurrarse, en lugar de agüitarse y estar ahí llorando y lamentándose y quejándose y enojados con Dios, ellos saben que, aleluya, hay una tremenda oportunidad de alcanzar a esa gente allí en la cárcel. Así es que no sabemos el número de prisioneros que había, pero lo que sí sabemos que es medianoche, aleluya, cuando todo está silencio, ellos tienen ahí todo control, tienen el foro, tienen, aleluya, la plataforma, y ellos están ahí, aleluya, alabando a Dios, orando, cantando alabanzas, dando testimonio, aleluya, de las maravillas de Dios, y los prisioneros están atentos, aleluya, escuchando. Aleluya. Amén. Todos están gozándose, y por eso que, aleluya, amén, ellos no están tristes, sino al contrario, están ellos, aleluya, con gozo, alabando a Dios y gozándose. Ellos no están preocupados por su estado propio. Ellos no están, amén, preocupados porque, ay, me duele la espalda, híjole, los latigazos que nos dieron, hombre, y tú cómo no, pues mira cómo nos dejaron estos. No, a ellos no les preocupa lo que ellos vivieron, lo que ellos los azotaron, eso es lo de menos. Aleluya, las injusticias que se hicieron contra ellos, eso sale sobrando. El ver gente salva, el ver gente respondiendo al mensaje de las buenas nuevas es lo que trae gozo, es lo que trae ánimo, es lo que los motiva a ellos a ir adelante.
Aleluya, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora terremoto, este temblor que ellos vivieron, no era un terremoto, más, no era un terremoto cualquiera. Yo he estado, cuando vivíamos allá en California, he estado en temblores, y yo nunca miré lo que vieron ellos ahí en esta ocasión, que las puertas se abriesen, que cadenas se rompiesen. Sí veíamos que las cosas se movían de un lugar a otro, pero yo nunca vi que se abrieran las puertas como fue allí. Esto fue algo sobrenatural, esto fue algo divino, esto fue algo que Dios, aleluya, hizo, posible. Amén. Y aleluya, el carcelero lo sabe y lo sabe todo el mundo. ¿Por qué, aleluya, se abrieron las puertas? ¿Por qué se rompieron las cadenas? Porque nos dice la Escritura, amén, en 2 Corintios 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu de Dios estaba allí en medio de ellos y hubo libertad. Se abrieron las puertas, nada, aleluya, amén, aleluya, o nadie quedó, aleluya, sin, aleluya, ser liberado, sin ser tocado, aleluya, porque eso es lo que, aleluya, nuestro Dios hace. Amén. Aleluya, esta palabra que encontramos en nuestro texto, aleluya, para, amén, el versículo, aleluya, 30, o cuando habla la Escritura sobre, amén, el terremoto, amén, el temblor, es la palabra griega, amén, seismos, de donde viene la palabra sismo, amén, y un temblor es, aleluya, eso precisamente, amén, temblor es un movimiento, es un sacudimiento, es conmoción, aleluya, es un sismo. Y esto es lo que, aleluya, ellos, amén, estaban experimentando. Aleluya, sobrevino este terremoto, aleluya, este tremendo temblor, donde las puertas se abren, donde todo el mundo queda libre. Aleluya, en esos tiempos, si alguien, aleluya, estaba custodiando a un prisionero y algún prisionero se le escapaba, amén, tenía él que pagar con su vida. Hechos 16, 26 en adelante dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Amén. Lo iban a castigar de todos modos, lo iban a ejecutar porque se le fueron los presos, o él tenía que pagar con su vida, y él está dispuesto a suicidarse. Amén. Por, aleluya, esto. Mas Pablo, cuando vio que iba a hacer esto, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Aleluya. Y es que ninguno de los prisioneros escapó. Ninguno de los prisioneros, aleluya, había huido. De alguna manera Pablo y Silas los habían exhortado, los habían animado a que permaneciesen cada uno en su lugar. Amén. Tal vez les hablaron cuando todo esto pasó, empezaron ellos a gritar: ¿sabes qué? No se muevan de donde están, pues si escapan y los vuelven a capturar el día de mañana o en los siguientes días o en un mes, amén, les va a ir peor, les van a pegar una golpiza como la que nos dieron a nosotros, o lo más seguro es que los ejecuten, les quiten la vida por haberse escapado. Así es que ellos han estado escuchando a Pablo y a Silas cantar himnos, orar, alabar a Dios, y ellos están atentos y consideran que las palabras que Pablo les da, amén, no nos dice la Escritura que esto ocurrió, pero lo más seguro es que él los calmó, amén, ahí donde estaban después de este terremoto, y ellos optaron por, aleluya, tomar el consejo sabio que él les está dando, y ninguno, amén, se escapa, ninguno. Todos permanecen ahí donde, aleluya, estaban cada uno en sus celdas.
Amén, ellos, cualquiera de nosotros tal vez hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Dios vio la injusticia que nos hicieron, Dios vio, aleluya, el daño que nos hicieron y Dios está, amén, abriéndonos puertas y nos hubiéramos escapado. Pero ellos no hacen esto, al contrario, dicen, ¿sabes qué? Dios nos puso en este lugar, en esta cárcel con una razón y vamos a permanecer aquí y vamos a ver qué hace, aleluya, qué planes tiene Dios, amén, para nuestras vidas. Y ellos optaron por permanecer en el ministerio de la cárcel que Dios les había encomendado. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Aleluya, el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? El temblor y el testimonio que Pablo y Silas habían traído al macedonio de alguna manera lo hizo caer sobre sus rodillas. No es que están ellos adorando a Pablo, amén, sino ellos de alguna manera se están sujetando a la autoridad, aleluya, amén, de Pablo. Ellos realizan, amén, quiénes son, y él sabe quiénes son estos varones. Él sabe lo que ha ocurrido. Él entiende que este temblor no es un temblor, este terremoto no es un terremoto cualquiera, común. Las cadenas se abrieron, los cepos se abrieron, las puertas, las cadenas se rompieron, los cepos se abrieron, las puertas se abrieron. Es algo sobrenatural. Él entiende que esto es una intervención divina. Él sabe que, aleluya, amén, fue Dios quien hizo tal cosa. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos dirían, pero ¿salvo de qué? Salvo de la ira de Dios, tal vez, salvo del juicio de Dios, pues Dios había visto la injusticia que se había hecho contra sus hijos y Él considera que es Dios trayendo tal vez un juicio directo a ellos, amén, es por el maltrato que hicieron para con sus hijos. Aleluya, amén. Pero Dios ha descendido para hacer libre a sus hijos. Él está al tanto de la injusticia que se hizo y les dice, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvos? En el versículo 31 ellos responden, aleluya, sencillamente ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Como dijimos en un principio, muchas veces cuando, aleluya, amén, nuestros cimientos, nuestras bases, nuestros fundamentos son sacudidos, aleluya, nos confundimos. Una cosa que necesitamos realizar es que tenemos que confiar en Dios. Le repito, aunque nuestros cimientos han sido sacudidos, aunque nuestra seguridad ha sido sacudida, aunque nuestra, amén, aleluya, firmeza ha sido, aleluya, amén, sacudida, necesitamos confiar en Dios. Pues la Escritura nos enseña que es Dios, aleluya, quien hace temblar precisamente. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9, encontramos esto. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Amén. Lo que él está diciendo, al igual que cuando Asiria vino, aleluya, y atacó el pueblo de Dios y llevó, aleluya, amén, cautivo, aleluya, a la gente, aleluya, la Escritura dice, amén, o el Señor dice, a través de todo esto, amén, la nación va a ser purificada y no habrá un creyente, un verdadero creyente que se pierda, aleluya, eternamente. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. De alguna manera el carcelero, amén, está consciente que ha sido Dios quien ha traído este juicio, que ha sido Dios quien está, aleluya, haciendo esto en represalia por lo que le hicieron a su hijo. Job capítulo 9, versículo 6 dice, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Le repito, es Dios quien hace, aleluya, temblar, amén, aleluya, tierra. Tiene un propósito por el cual, amén, Él sacude, amén, nuestros cimientos.
Dice la Escritura en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, aleluya, Jesucristo. Ya, amén, para concluir, amén, aleluya, quiero leerle de la versión, la traducción en el lenguaje actual. Primera de Pedro 1:7 dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, o con enfermedades, o con circunstancias que vienen. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Estamos hablando de creer en el Señor Jesús. Aleluya. Y aquí nos vamos a detener debido al tiempo. Con el favor de Dios vamos a continuar, aleluya, el domingo próximo, y vamos a creer que Dios nos va a ayudar y vamos a realizar por qué razón, aleluya, Dios a veces sacude nuestros fundamentos, aleluya, para que en Él creamos. Amén. Tal vez esta mañana estás en casa y no tienes a Jesús en tu corazón. No lo has hecho el Señor de tu vida, no lo has hecho tu Salvador, y lo que sí ha ocurrido es lo que estamos hablando. Tus fundamentos, amén, han sido, aleluya, sacudidos. Amén. Tu paz ha sido perturbada. Amén. Tú estabas muy bien, todo te iba muy bien, y de repente, aleluya, amén, fue sacudido, aleluya, todo. Y estás confundido y estás molesto, y a lo mejor hasta cierto punto estás enojado con Dios, pues han sido no pérdidas materiales, sino has perdido seres queridos. Tal vez tu enfermedad, aleluya, ha decaído. Tal vez estás enfermo por el COVID también. Pero en esta mañana cree en el Señor. Le dijeron ellos: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta mañana, amén, quiero dirigirte en una oración. Si tú no tienes a Cristo, amén, que creas junto con nosotros. ¿Repetirías esto? Si cierras tus ojos y haces esto: Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que la sangre que derramaste tiene el poder para deshacer toda condenación, toda obra del diablo, todo pecado que yo he cometido, toda ofensa, Señor, que he cometido contra ti. Te pido tu sangre me limpie de toda culpa, de toda maldad. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y de antemano te doy gracias por lo que has de hacer. Enséñame, abre mis ojos, mi corazón, y muéstrame el propósito, Señor, por el cual permites todo esto venga a mi vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Te esperamos el domingo próximo con el favor de Dios, y le pedimos que, aleluya, continúe orando por toda la gente enferma. Amén. Que tenga un domingo bendecido, y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Aleluya. Amén.